Hola, buenas. Junto con saludarlo y esperando que se encuentren bien, voy a dar paso al comienzo de la ayudantía número 5, en el cual se verá el contenido de teorema de Norton. Entonces, comenzar. Bueno, el teorema de Norton tiene que ver con un circuito que se forma por elementos lineales, el cual se representa por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente y un resistor que se encuentra en paralelo. Entonces, para realizar y encontrar este circuito equivalente, lo primero que deberemos hacer es calcular nuestro R de Norton. Por lo que nosotros en primera instancia vamos a apagar las fuentes independientes. Tenemos dos opciones. La primera es cuando no tenemos fuentes dependientes, por lo que agruparemos los resistores y vamos a calcular nuestra resistencia equivalente, la cual va a ser igual a nuestro R de Norton. En cambio, si nosotros tenemos fuentes dependientes tras apagar nuestras fuentes independientes, lo que deberemos hacer va a ser agregar una fuente de tensión de 1 voltio o una fuente de corriente de 1 ampere. De esta forma vamos a obtener nuestro R de Norton, que va a ser el resistor que se encuentra en paralelo a la fuente de corriente. En segunda instancia, en el circuito original, es decir, sin apagar las fuentes independientes, vamos a calcular la corriente de cortocircuito, que sería esta de aquí, que es el IN, que se encuentra entre los terminales A y B. Y posteriormente, para finalizar el ejercicio y al tener el valor del R de Norton y de la corriente de cortocircuito, vamos a dibujar el circuito equivalente, ¿ya? Lo primero que vamos a realizar va a ser este ejercicio. Bueno, para poder calcular el R de Norton, primero apagaremos las fuentes independientes y veremos si quedamos con fuentes dependientes. En este caso podemos ver que hay una, que es una fuente de tensión, que es dependiente de voltaje, por lo cual tendremos que agregar una fuente. Nosotros elegiremos si es una fuente de voltaje o de corriente según queramos. En este caso vamos a poner una fuente de corriente, ¿ya? Entonces, vamos a apagar las fuentes, voy a copiar este circuito, porque luego hay que utilizar el circuito original nuevamente. Voy a pegar aquí abajo. Cuando nosotros apagamos una fuente de tensión, lo que ocasionaremos es un cortocircuito. Es decir, o sea, un circuito, sí, sí, un cortocircuito. En cambio, cuando apagamos una fuente de corriente, tendremos un circuito abierto. ¿Qué pasa cuando tenemos aquí un cortocircuito en paralelo a una resistencia? Pues por esta resistencia no va a pasar corriente, por lo que no vale la pena que la tengamos aquí. Solamente si se encuentran en paralelo, ¿ya? Y como tenemos aquí un circuito abierto, pero esta parte de acá tampoco va a pasar corriente, por lo que también se elimina esta parte de aquí. Nos quedará este circuito así. Como tenemos una fuente dependiente, entonces pondremos una fuente poniendo los signos respectivos. Aquí el voltaje. Y de 1 ampere.
Estos signos son positivo y negativo porque desde el inicio de la flecha hacia arriba. Entonces, desde donde inicia es negativo y hacia donde se dirige positivo. Como se pueden dar cuenta, aquí los tenemos con sentido distinto. Vamos a utilizar método de mallas, porque pusimos una fuente que independiente de corriente. Entonces, vamos a dibujar las corrientes I2 e I1. Y vamos a comenzar a hacer las ecuaciones. Vamos a hacer nuestra ley de Kirchhoff. Primero, tenemos que nuestra corriente I1, por donde pasa, hay una fuente independiente. Cuando esto ocurría, la corriente que pasa por esta fuente toma el mismo valor, siempre y cuando vayan en el sentido, porque si no sería un valor negativo. En este caso, van en el mismo sentido, por lo que I1 toma el valor de 1 amperio. Ahora nos vamos a la otra malla. Primero tenemos nuestro primer resistor, donde pasa la corriente I2. Después tenemos la fuente dependiente. Entra por el positivo, y como lo que tenemos aquí son puros voltajes, y esto es un voltaje, pues solo ponemos su valor. Y después tenemos un resistor abajo, en el cual solo pasa la corriente I2, y tenemos un resistor que es compartido en dos mallas, en I2 e I1, ¿ya? Pero como nosotros estamos situados en esta malla, el I2 va a ser positivo y el que viene en contra es el de la otra malla. Y esto lo vamos a igualar a 0. Como podemos ver, aquí tenemos un valor que no tenemos, pero que sí sale en esta malla de aquí, en este circuito, que está aquí en color rojo. Por lo que vamos a obtener su valor. El B de 0 está en una corriente, bueno, está en un resistor de 4 y pasan corrientes, entra por el positivo, la corriente I2, y entra por el negativo la corriente I1. Entonces, I2 menos I1. Este va a ser el valor que nosotros reemplacemos en la ecuación 2. Vamos a juntar términos. Tenemos 1, 3 y 4. Por lo que tenemos 8 y 2. Mientras. Y tenemos menos 4 y 1. Y ahora vamos a reemplazar el valor de B0. 4 y 2 menos I1. Y esto igualado a 0. Vamos a tener 16 y 2. Y aquí menos 4 menos 8 menos 2 y 1. Y esto lo igualamos a 0. 4, 3 y 2. Ya. Como nosotros ya tenemos el valor de I1, lo que haremos va a ser reemplazar el valor de I1 en esta ecuación de acá abajo.
Entonces, 2 menos 12 por 1 más 16 y 2. Ese valor todavía no lo tenemos. Entonces, 16 y 2, 12. Y 2 va a ser 12, 16 a 2 amperes. Y esto, si lo simplificamos, van a ser 3/4 amperes. Y vamos a tener nuestro valor del I2. Vamos a ponerle aquí con un colorcito distinto. Ahora, una vez teniendo ya estos dos valores, nosotros vamos a poder calcular nuestro B0, aquí este que dibujamos, cuando pusimos nuestra fuente de corriente. Entonces vamos a tener la siguiente relación, que V, el voltaje este de aquí, va a ser igual a menos B0. ¿Por qué negativo? Tengo esto. ¿Por qué negativo? Porque tenemos los signos, aquí tenemos negativo, positivo, y aquí tenemos positivo, negativo. ¿Ya? Entonces, por eso un menos. Y el valor aquí, que como era de 1, vamos a tener un volt. Y ahora lo siguiente es que nuestro B0 que ya habíamos obtenido antes, vamos a reemplazar los valores que nosotros obtuvimos, que son de 3/4 y del valor de 1. Entonces, si calculamos este valor, vamos a tener 4 menos 1/4, y esto nos va a dar menos 1. ¿Ya? Este es el valor de aquí, cuando lo reemplazaron acá. ¿Ya? Por eso yo no encontraba ese valor, que lo había visto de la pauta que voy siguiendo para no cometer errores. Pero ese valor es este de aquí, ¿ya? Para el que no sabía de dónde había salido ese valor. Es este de acá, tras reemplazar los valores. Teniendo esto, podemos meternos en la relación de R de Norton, la cual nos dice que tenemos nuestro voltaje partido en amperes, ¿ya? El amper que nosotros utilizamos, nuestra corriente, que en este caso, en vez de A, vamos a ponerle I, es de 1, porque utilizamos una fuente independiente de corriente del valor de 1, y nuestro B0 es este valor que obtuvimos acá. O sea, acá. El cual también corresponde a 1. Por lo cual esta resistencia tiene el valor de 1. Y aquí ya tenemos el R de Norton. Terminamos el primer paso para encontrar nuestra resistencia de Norton. Ahora el siguiente paso, tenemos que encontrar la corriente. Y a partir de eso podemos armar nuestro circuito equivalente. Entonces, cuando nosotros partimos nuestro segundo paso, vamos a utilizar el circuito original, sin apagar nuestras fuentes independientes. Pero, en este circuito, nosotros vamos a unir A con B, y vamos a poner que pasa por aquí la corriente. Y en este caso, dirigida hacia abajo. Lo primero que debemos hacer es
poner todas nuestras direcciones de corrientes en las mallas, ¿ya? Entonces, I1, I2, I3 e I4. Nos fijamos que no haya ninguna supermalla. En este caso no hay. Entonces, posteriormente vamos a pasar a ver si alguna corriente toma el valor de la fuente. En este caso tenemos aquí una fuente independiente, por lo cual este valor nos va a tomar inmediatamente 3. Tenemos 1, el valor de I1 va a ser 3 amperes. Enseguida tenemos el valor de, bueno, vamos a calcular la malla 2, que vendría siendo esta de aquí, y vamos a hacerlo mucho más rápido. Vamos a poner menos 2P0, 3 y 2. Por la resistencia 1 pasa I2, pasa I1. Por la resistencia 2 pasa I2 e I4, que es el de ahí arriba. Y por la resistencia 4 pasa I2 y pasa I3. 0. Tenemos este valor, S y este. Ya, estaba verificando que no me faltara ninguna resistencia. Ahora vamos a reemplazar el valor de B0, que es el valor que nosotros no tenemos. Entonces vamos a buscar B0 en nuestro circuito y ahora nos vamos a dar cuenta que pasa I2 e I3 en una resistencia de 4. Entonces el que entra por el signo positivo, I3, y el que entra por el negativo, I2. Por el positivo, por el negativo. Entonces este valor nosotros lo reemplazamos en la ecuación 2. Menos 2, 4, y 3 menos I2, más 3 I2, I2 menos I1, 2 I2, menos 2 I4, 4 I2, menos 4 I3, igual a 0. Y 3, 2, 3 y 2, ya. Entonces, esta ecuación, si la simplificamos, vamos a tener 18 y 2. El valor de I1 ya es reemplazado por 3, que sería este único valor de acá, por lo que lo pasamos hacia el lado derecho. Y nos quedaría esta ecuación. Ahora vamos a la malla 3. Tenemos que solo hay una resistencia de 4, en la cual pasa I3 e I2. Y no tenemos nada más. Y esto igualado a 0. Menos 4 I2 más 4 I3. Ya teniendo. Ahora nos falta una malla más, que vendría siendo la de arriba. Tenemos la 4. Tenemos una resistencia de 2 en la que pasa I4 e I2. Y tenemos la fuente, donde el I4 entra por el negativo. Por lo tanto serían menos 12. Y esto igual a 0. Vamos a poner en orden esto. Igual a 12. Estas ecuaciones, 1, 2 y 3, las vamos a poner en nuestro
sistema de ecuaciones. Vamos a obtener I2, I3 e I4. ¿Ya? También se puede utilizar matrices para obtenerlo. Y sacando la inversa, vamos a obtener también los valores de nuestras corrientes. En este caso vamos a anotar al tiro los valores. Tenemos I2, 15 cuartos, A. Tenemos el valor de I3, y también igual al valor de I2. Y tenemos el valor de I4. 39 cuartos amperes. A partir de esto, nosotros vamos a poder tener el valor de nuestro IN. Porque la única corriente que pasa por esta corriente que nosotros tenemos de incógnita, oh, aquí, porque el único valor que pasa por nuestra corriente incógnita, que es la que estamos buscando para poder hacer nuestro circuito equivalente, es I3. Y como ya obtuvimos I3 a través del sistema de ecuaciones, deberemos solamente reemplazar este valor. Y como van en el mismo sentido, pues también tienen el mismo signo. Entonces, vamos a poner por conclusión que IN va a ser igual a I3. Y el valor de I3 es de 15 cuartos amperes. Pero no todo se termina aquí, porque tenemos que dibujar nuestro circuito equivalente. ¿Y cómo dibujamos nuestro circuito equivalente? Vamos a poner la fuente, en este caso de corriente, en paralelo a un resistor, que sería nuestro RN. Entonces, 15 cuartos amperes. Y tenemos nuestra resistencia D1, que fue nuestro RN, y este IN. Tenemos A y B. Y este vendría siendo circuito equivalente de Norton. Y ahí se termina el ejercicio. Ahora vamos a hacer un ejercicio que es más o menos parecido, que vendría siendo este de aquí, pero nosotros aquí cuando apagamos las fuentes independientes, nos vamos a dar cuenta que no queda ninguna fuente que es dependiente, por lo que haremos un resistencia equivalente para encontrar nuestro R de Norton, que va a ser exactamente igual. La diferencia es que al final de este ejercicio, después de obtener nuestros valores de RN y de la corriente que estamos buscando para poder armar nuestro circuito equivalente, es que vamos a hacer relaciones con las fórmulas para poder también encontrar los valores de Thevenin. ¿Ya? Entonces comenzamos. Tenemos este circuito, vamos a obtener el circuito equivalente de Norton, que se encuentra a través de los terminales AB. Entonces, nuestro primer paso, apagar las fuentes independientes y calcular el RN. Entonces, voy a copiar esto, porque después lo utilizamos nuevamente. Tenemos que las fuentes de tensión se cambian por cortocircuitos. En este caso, como se dan cuenta, aquí está en serie el resistor, por lo que este resistor no desaparece. Y esto queda abierto. Y aquí nos falta esto.
Aquí ustedes se dan cuenta que dirán, quizás puede desaparecer el 3. No, porque no está en paralelo con esta fuente. Aquí recuerden que también tenemos una resistencia y que para que sea paralelo tienen que compartir los mismos nodos y en este caso no comparten los dos terminales entre ellos. Hay una resistencia aquí entre medio. Y aquí también está abierto, entonces tampoco. Como esto quedó abierto, por aquí no pasa corriente, entonces el circuito nos queda de esta forma. Vamos a tener que nuestro Rn va a ser igual a nuestra resistencia equivalente porque no hay fuentes dependientes. Entonces, lo que hacemos es calcular paralelos y en serie. Cuando nosotros sumamos en paralelo, vamos a tener aquí en paralelo el 3 con el 1. Luego de que se termina ese paralelo, va a quedar 1 aquí y va a quedar este en serie. Así que vamos a sumar aquí con un 2. Después de que estos quedan en 1, quedan así. Entonces vamos a ir resolviendo primero esa parte. Ay. Utilizar la calculadora. Un tercio más 1 elevado a la menos 1 nos va a dar 3 cuartos. Y esto más 2 nos va a dar 11 cuartos. Entonces nos va a quedar un circuito que es más o menos de esta forma. A y aquí B. ¿Qué podemos ver aquí? Decimos, oh, qué raro se ve el circuito y todo esto, pero nosotros podemos acomodar esta resistencia acá y la podríamos poner perfectamente aquí. No ocurriría ningún cambio en el circuito. Solamente es mucho mejor visualmente. Entonces, como este nodo está unido también y este nodo comparten estos dos terminales, por lo que estos dos se encuentran en paralelo. Entonces, luego de tener este paralelo, nos va a quedar una resistencia aquí equivalente en serie a esta resistencia de ahí. Y eso nos va a dar nuestro R final, nuestro R equivalente del circuito A y B. Entonces, este valor de 11 cuartos, que está en paralelo con el valor de 4, que es este de acá, que luego se encuentra en serie con la resistencia de 1. Tras calcular estos valores, vendría siendo así, por si alguien tiene la duda de cómo se calcula, nos daría finalmente 71,27 ohm. Igual lo voy a sacar para ver si están correctos los valores. Exacto, están correctos los valores. Esto es equivalente a 2,630 por si acaso les piden números decimales. Entonces este es nuestro valor de acá. 31,27 ohm. Ya hicimos nuestro primer paso. Ahora el segundo paso es calcular nuestra corriente. Corriente de cortocircuito.
Sigue así, acá está. Entonces, este ejercicio vamos a utilizar nodos. ¿Por qué nodos? Porque para variar en relación al primer ejercicio, y también porque en este caso tenemos una fuente de tensión donde un nodo aquí nos tomaría el mismo valor. ¿Ya? Entonces vamos a definir primero nuestros nodos. Tenemos un nodo, vamos a ponerle aquí E3, este le vamos a poner E1, este valor va a ser E2 y este valor de E4. Aquí vamos a tener nuestro nodo de referencia. Vamos a tener que el valor de 3 va a ser el mismo valor de 9. ¿Por qué tomar el mismo valor? Porque si hacemos que vamos desde el E3 hasta el nodo de referencia, si vamos del E3 hasta el nodo de referencia que tiene un valor de 0, sería E3 menos 0 y el valor de la fuente. Entonces, sería 9 voltios. El valor de, también vamos a tener otro aquí, que es 2, de esta fuente de acá. Vamos a tener que de E4 vamos hasta, no, perdón, aquí primero nos fijamos en los signos. Vamos a tener que desde 0, del nodo de referencia, vamos a ir hacia E4. Entonces sería 0 menos E4 y el valor de 5. Entonces el valor de E4 va a ser menos 5 voltios. Ya tenemos aquí este de acá. Nos faltaría solamente encontrar el valor de E1 y E2. Para encontrar los valores de 1 y 2 vamos a dibujar las corrientes. No había ningún supernodo, así que por eso mismo solamente las dibujo. Vamos a buscar los de E1. Entonces, hacia la izquierda vamos a ir desde E1 hacia E3 y entre medio vamos a tener una resistencia de 2. Hacia arriba vamos a ir de E1 hacia E2 y entre medio hay una resistencia de 1. Si vamos hacia la derecha, vamos que del nodo 1 vamos al nodo 2, entre medio hay una resistencia de 3. Y después cuando vamos hacia abajo, nos vamos a topar con una fuente de corriente. Pero esta viene hacia arriba y nuestra corriente están hacia afuera, salientes y positivas. Por tanto, como están en contra, este valor es negativo, menos 2. Y esto igual a 0. Recordar que estos valores son voltaje y esto es resistencia. Voltaje partido en resistencia es corriente. Por tanto, todos estos valores son corrientes. Por eso solamente se pone el valor de 2 aquí, menos 2. Vamos a sacar el mínimo como múltiplo para borrar los denominadores. En este caso 6 y vamos a multiplicar todos los valores. 3E1 menos 3E3 más 6E1 menos 6E2 más 2E1 menos 2E2. Este lo vamos a pasar hacia la derecha, pasa positivo, 2 por 6, 12. Si juntamos términos, vamos a tener 11E1 menos 8E2 menos 3E3 igual a 12. Esta va a ser nuestra primera ecuación.
pero nosotros ya tenemos el valor de E3. Entonces nosotros podemos reemplazarlo aquí. Si reemplazamos ese valor, vamos a tener 11E1 menos 8E2. Y aquí al tiro del resultado obtenido. Entonces, esta va a ser, vamos a ponerle color, nuestra ecuación, nuestra primera ecuación. Ahora nos falta encontrar el nodo E2, aquí en esta parte de acá. Voy a hacerlo aquí al lado y después lo cambio hacia abajo. Voy a ponerle aquí E2. Vamos a partir de izquierda, arriba, derecha y hacia abajo. Entonces tenemos que de E2 vamos a ir hacia E1 y pasamos por una resistencia de 3. Cuando vamos hacia arriba, partimos desde E2, vamos hacia E1 y hay una resistencia de 1. Cuando vamos hacia la derecha, tenemos E2, vamos hacia la resistencia E4 y hay una resistencia de 1. Y cuando vamos hacia abajo, tenemos de E2 hacia E4, pero esta vez hay una resistencia de 4. Y esto igualado a 0. Como lo hicimos anteriormente, vamos a multiplicar por el mínimo común para poder sacar estos 3 y 4 que se encuentran en la ecuación. Vamos a tener 4E2 menos 4E1 más 12E2 menos 12E1 más 12E2 menos 12E4 más 3E2 menos 3E4 y esto igual a 0. Perdón que se vio, como que no alcanzó el espacio. Si juntamos estos términos, vamos a tener menos 16E1 más 31E2 y está igualado a 12E4. Como nosotros ya sabemos el valor de E4, que es este de aquí, que es menos 5, vamos a reemplazarlo. Menos 16E1 más 31E2 igual a menos 75. Esta va a ser nuestra segunda ecuación. Vamos a aplicar ahora, podemos resolver ecuaciones para encontrar nuestros voltajes, que vendrían siendo de E1 y E2, o podemos también utilizar Kramer. De esta forma también vamos a obtener nuestros valores de voltaje. ¿Ya? Entonces tenemos estos valores, nosotros los introducimos en la calculadora y vamos a tener el valor de E1, el cual va a ser de 203 partido en 71 voltios. El valor de E2 va a ser de menos 67 dividido en 71 voltios. Con estos valores, nosotros vamos a poder encontrar nuestra corriente de cortocircuito. Pero ahora, ¿qué valor tomará nuestra corriente de cortocircuito si utilizamos nodos? Pues desde el nodo desde donde partimos hacia donde nos dirigimos, lo dividiremos por nuestro resistor para encontrar corriente. Porque acuérdense que voltaje partido en resistencia. Este voltaje vendría siendo desde E2 hacia E4 por el sentido de la flecha, porque va hacia abajo, y pasa por la resistencia de 1. Entonces aquí reemplazamos los valores, menos 67 partido en 71, menos el valor de E4, que era menos 5, dividido en la resistencia de 1,
nos va a dar 288 dividido en 71 amperes, que es equivalente a 4,056 amperes. En definitiva, nuestro equivalente de Norton va a ser el siguiente, porque recuerden que tras obtener estos valores, nosotros debemos dibujar nuestro circuito. Entonces vamos a poner nuestra fuente dependiente de corriente, porque es un valor de IN, de 288 partido en 71 amperes. Y en paralelo, nuestro R de Norton, de 71 partido en 27 ohm, en los terminales A y B. Ahí. ¿Ya? Este sería circuito equivalente de Norton. Si queremos saber qué relación hay entre estos equivalentes de Thevenin y Norton, vamos a tener esto de aquí. Lo escribí aquí arriba. Entre Thevenin y Norton. Este es el circuito de equivalencia de Thevenin y este es el que vimos recién, que es de Norton. Aquí tenemos que nuestro B de Thevenin va a ser la intensidad multiplicado por el R de Thevenin. O sea, perdón, la intensidad de cortocircuito por el R de Norton, que son estos dos valores de acá. En cambio, si nosotros queremos calcular la corriente de cortocircuito, lo podemos encontrar a través de nuestro B de Thevenin y a través de nuestro R de Norton. Entonces aquí podemos calcular la corriente de cortocircuito a través del voltaje de Thevenin, y aquí se puede encontrar el B de Thevenin a través de la corriente de Norton. Y aquí la relación de nuestras resistencias de Thevenin y las resistencias de Norton van a ser iguales. Entonces los valores que obtenemos son siempre los mismos. Entonces, como ya nosotros sacamos el valor de R de Norton a través de la resistencia equivalente, que fue el primer paso que realizamos en el último ejercicio que hicimos, fue de 71 partido en 27 ohm. Entonces, es equivalente a nuestro R de Thevenin. Ahora, nosotros queremos buscar el B de Thevenin, que es el otro valor que nos falta. ¿Cómo encontramos este valor? Vamos a buscar en estas fórmulas de aquí arriba. En cualquiera de estas dos, porque son lo mismo. De hecho, si nosotros pasamos este R aquí y lo multiplicamos aquí, vamos a tener el mismo valor. Ya tenemos el IN, ya tenemos nuestro RN. Lo único que hacemos va a ser multiplicar los dos valores obtenidos. Este fue el último valor y este es este valor de aquí arriba. Al multiplicarlos, vamos a obtener nuestro B de Thevenin. ¿Ya? Por lo tanto, tras tener estos dos valores, si nos piden calcular, por ejemplo, obtener a partir de los circuitos equivalentes de Norton el circuito de Thevenin, nosotros realizamos este procedimiento. O viceversa, a partir del circuito de Thevenin que obtuvo, calcule el circuito equivalente de Norton, se hace exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahora podemos comprobar este resultado calculando la tensión del circuito abierto por el circuito original, pero ahora vamos a hacerlo utilizando el Thevenin para ver si nos da el mismo valor que nosotros obtuvimos aquí
a partir de la relación. Entonces, para no dibujar el circuito nuevamente, vamos a hacerlo con mallas. Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos una supermalla, por tanto, este circuito quedaría así completo. Tendríamos que el I1 entra por el negativo, por lo tanto sería menos 9. Después tenemos que pasa por el 2, una resistencia de, o sea, una corriente de I1. Después pasa por el 3, recuerden que es una supermalla, resistencia de 3, pasa el I3 y pasa el I2. Y la que nos queda aquí, que es esta resistencia, sería de 4 y pasa la corriente I3. Y luego nos falta este último, que entra por el negativo y tiene un valor de menos 5. Entonces esto igualado a 0. Tras juntar los términos, nosotros llegamos a esta ecuación. Para la siguiente, nos vamos a la relación que tiene la supermalla. Vamos a tener que el valor que entra aquí, que va en el mismo sentido, va a ser I3, por lo tanto va a ser el valor positivo, menos el valor que viene en contra de esta fuente, que vendría siendo I1. Y esto va a tomar el valor de la fuente independiente. Entonces, igual a 2. Y este valor va a ser menos I1 más I3 igual a 2. Ahora nos faltaría solamente la tercera ecuación, o sea, de la tercera malla, que sería donde se encuentra la corriente I2, porque esta está abierta, ¿ya? Entonces tenemos la resistencia de 3, donde entra I2 y viene en contra I3. Y también tenemos nuestra resistencia de 1, donde solamente pasa la corriente I2. Y la igualamos a 0. Estas tres ecuaciones obtenidas a partir del circuito, nosotros las vamos a poner en nuestro sistema de ecuaciones. O utilizamos Cramer. Entonces, a partir de ese sistema de ecuaciones, nosotros vamos a tener que el valor de I1 va a ser de 2 tercios, el valor de I2 va a ser de 2, el valor de I3 va a ser 8 tercios. Como ya tuvimos estos valores, nosotros vamos a poder calcular el B de 0, que no nos habían pedido en ninguna de estas ecuaciones, por lo tanto, nosotros lo vamos a calcular. ¿Cuál será el valor de nuestro B a este B chiquito? Sería este mismo de acá porque están en paralelo. Entonces este se encuentra en una resistencia de 4 y pasa la corriente I3. Y esta entra por el positivo. Por tanto, 4I3. ¿Ya? Y ese valor de I3 nosotros recién lo calculamos. Entonces reemplazamos ese valor y vamos a obtener nuestro BAB, que es igual a nuestro B de Thevenin. Reemplazado el I3, obtuvimos el mismo valor utilizando la relación a partir de Thevenin y Norton. ¿Ya? Entonces, queda comprobado que se obtienen los mismos valores. Bueno, esa sería la ayudantía del día de hoy. Igual quedará otro ejercicio en la pauta y espero que les vaya súper bien en la prueba. Y cualquier cosa que no me haya explicado bien, me mandan un correo y vuelvo a revisar esta explicación a través del correo. Y eso, que estén bien.